A ver, pensadlo por un momento. ¿Es posible que un solo día de noticias nos muestre cómo el mundo entero está cambiando, casi sin que nos demos cuenta? Pues hoy vamos a analizar un día muy concreto que es un ejemplo perfecto de justo eso. La fecha clave es el 3 de febrero de 2026. Y ojo, no es una fecha cualquiera. Ese día lo que veíamos en las noticias no eran simples titulares, eran en realidad los borradores de un nuevo capítulo en la historia global que se estaba escribiendo en tiempo real. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa de verdad cuando todo el orden mundial se está desmontando y montando de nuevo delante de nuestras narices? Para entender todo este lío, vamos a ir por partes. Primero, nos meteremos en las grandes apuestas diplomáticas. Luego, veremos cómo se estaba redibujando el mapa de la economía. Después, exploraremos las tensiones que todo esto generó. Y para terminar, nos haremos una pregunta clave sobre el coste humano de todos estos cambios. Venga, vamos al lío. La primera parada nos mete de cabeza en una contradicción brutal. Por un lado, una actividad diplomática que no paraba. Por otro, la cruda realidad de la guerra. Vale, fijaos en el panorama. Ese día teníamos dos frentes diplomáticos. ¡Qué tela! Por un lado, en Estambul, un intento de acercamiento histórico entre Estados Unidos e Irán. Y por otro, en Abu Dhabi, la segunda ronda de conversaciones para intentar poner fin a una guerra que ya iba para 4 años. Parecía que, oye, la cosa iba de negociar, ¿no? Pero mientras se hablaba de paz, este número viene a contarnos una historia totalmente distinta. 450. Y aquí está el porqué. El contraste es brutal. Esos 450 eran el número de drones de un ataque masivo que Rusia lanzó la noche anterior, justo mientras se preparaban las conversaciones de paz. El objetivo era la infraestructura crítica, la red eléctrica. Un mensaje clarísimo de que, por mucha diplomacia, la guerra en el terreno seguía más cruda que nunca. Y por si fuera poco, para echar más leña al fuego, el tiempo se estaba acabando para el último gran acuerdo de control de armas nucleares. El tratado New START estaba a solo 2 días de caducar, y con él se cerraba toda una era de control de arsenales entre Estados Unidos y Rusia, dejando al mundo en un terreno mucho más peliagudo, la verdad. Pero claro, todo este tinglado no era solo cosa de militares y diplomáticos. La economía. La economía era el otro gran campo de batalla. El dinero y los recursos se estaban usando como armas para crear nuevas alianzas y para presionar a los rivales. Mirad, un ejemplo clarísimo, el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos e India. Es una jugada de manual. Estados Unidos baja una barbaridad sus aranceles a la India y a cambio la India se olvida del petróleo ruso y empieza a comprarlo a Estados Unidos y Venezuela. Un movimiento económico con un objetivo geopolítico que no podía estar más claro: aislar a Rusia y cambiar las reglas del juego energético mundial. Y hablando de jugadas estratégicas con dinero, atentos a esta cifra: 12.000 millones de dólares. Este dineral es para algo llamado Proyecto Volt, una nueva iniciativa del gobierno estadounidense. El objetivo es súper sencillo de entender: crear una reserva propia de minerales críticos, de esos que son vitales para la tecnología, y así romper la dependencia de China. Vamos, una declaración de independencia económica en toda regla. Y mientras pasaba todo esto, en Venezuela veíamos otra pieza del puzzle encajar. La intervención de Estados Unidos para controlar las enormes reservas de petróleo del país no solo estaba ligada al acuerdo con India, sino que además estaba provocando una agitación interna tremenda, con protestas que pedían la liberación de Maduro. Claro, tanto movimiento, tanto cambio, pues al final genera roces por todas partes. Y ahora vamos a ver cómo esas tensiones saltaban a la vista, tanto entre países como dentro de ellos. Uno de los frentes más calientes, sin duda, era el digital. En Europa, los gobiernos empezaban a ponerse serios con las grandes empresas tecnológicas. Y aquí teníamos a Francia y España en primera línea. Por un lado, en París, la policía registrando las oficinas de TikTok por una investigación sobre su contenido y su inteligencia artificial. Y mientras, en España, el presidente Sánchez soltaba la bomba: planes para prohibir las redes sociales a menores de 16, lo que provocó un enganchón público con Elon Musk. Un choque de trenes entre el poder de los estados y el de la tecnología. Cruzando el charco, en Estados Unidos la cosa tampoco estaba para tirar cohetes. Se consiguió evitar un cierre de gobierno largo, pero la solución fue un parche. Se dieron solo 10 días de plazo para llegar a un acuerdo sobre uno de los temas más divisivos: la inmigración. La calma, desde luego, era muy, muy frágil. Y es que las señales de que algo no iba bien estaban por todas partes. En Minnesota, las tropas federales se retiraban después de protestas muy violentas. En Costa Rica, una nueva líder populista llegaba al poder con un discurso de mano dura. Y en Washington, el caso Epstein volvía a escena para echar más leña al fuego de la desconfianza en la élite política. El descontento estaba ahí, latente, en todas partes.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, porque detrás de todos estos titulares, de los grandes pactos y las luchas de poder, siempre hay un coste humano, uno que a menudo se nos olvida o queda en segundo plano. Y ese día, ese coste humano tenía una cifra concreta: 1.200 personas. Esta fue una de las noticias del 3 de febrero, una que quizá pasó más desapercibida. En un centro de detención de inmigrantes en Texas se declaró una emergencia sanitaria. Un brote de sarampión estaba afectando a los 1.200 detenidos, entre ellos cientos de niños. Una crisis humanitaria en toda regla que se desarrollaba a la sombra de las grandes decisiones políticas. Así que la reflexión final es esta. La historia de un día como el 3 de febrero de 2026 no se cuenta solo con los acuerdos firmados en despachos de lujo. La historia completa, la de verdad, nos obliga a preguntarnos, en medio de este gran tablero de ajedrez mundial, ¿quién acaba pagando la cuenta?